El gobierno federal hoy ya formalizó el plan oficial del gobierno del presidente López Obrador para reactivar los trenes para pasajeros a través de 7 rutas. Le dijo a las compañías ferroviarias si en enero, creo que es el 17 de enero, una cosa así, el 15 de enero, si para esa fecha no me tienen un plan de cómo van a pues ofrecer también el servicio de pasajeros se iría a manos de probablemente el Ejército o incluso la Marina. Ha sido un sacudidón pues al sector ferroviario. Y en la línea telefónica, Benjamín Alemán Castilla, ex titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y socio fundador de Altrac, una consultoría económica. Gracias, Benjamín, por conversar esta tarde con nosotros. Al contrario, Ana, buenas noches. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Cuéntanos. Pues mira, efectivamente, pues es un decreto desde mi punto de vista que da muy poco tiempo de reacción a las empresas ferroviarias. Dos meses no son suficientes para hacer un plan serio, ¿no? de inversión, un proyecto, un estudio de demanda adecuado que permita sustentar las rutas que se están planteando relanzar. Da la impresión que pues está cubriendo un formalismo únicamente para posteriormente justificar la asignación de este servicio a una entidad del gobierno como pudiera ser la Marina o el Ejército. Uh-huh. Para las compañías, ¿qué elementos tendrían que estar ahí para que esto fuera factible? Por ahí escuchaba y leía, pues es que simple y sencillamente no hay una demanda suficiente como para poder abrir estas rutas en términos de transporte de pasajeros. En fin, ¿qué elementos tendrían que estar ahí para que las empresas se interesaran y pudieran articularlo, entendiendo que 2 meses es muy poco tiempo, ¿no? Pero suponiendo que no existiera este factor del tiempo, ¿qué elementos tendrían que haber ahí que no hay? Bueno, en principio todos los servicios de pasajeros en el mundo son deficitarios. Sí. Entonces, cualquier proyecto de esta naturaleza va a requerir un subsidio. Se tiene que garantizar de alguna manera ese recurso. El gobierno tendría que aclarar cómo le va a hacer para con los recursos de los contribuyentes, que por cierto, en vez de destinarlo a cuestiones más apremiantes como la salud o la educación o la seguridad, cómo le va a hacer para garantizar la sustentabilidad financiera de estos servicios. Sí. Y bien lo comentas tú, pues debería de haber un estudio serio de los flujos de demanda de orígenes y destinos que justifiquen que estas rutas sean relanzadas. Adicionalmente, pues se requiere mucha inversión en la infraestructura para el mejoramiento de las vías, en la rehabilitación de estaciones y terminales, y que todos estos trabajos además pues no interfieran con la operación de carga. Claro. En un contexto como el que estamos viviendo, en el que se presenta esta gran oportunidad del nearshoring y que pudiera esto de alguna manera llegar a ser contraproducente, ¿no? O sea, la industria ferroviaria mexicana tendría que estar hoy más bien pensando en cómo mejorar para aprovechar este nuevo reacomodo de las inversiones que antes estaban en Asia y que ojalá pudieran venir a México. Algunas de ellas lo están haciendo, pero no todas, ¿no? O sea, es un proceso largo. Y tú dices, más bien habría que fijarnos en eso y no en abrir un flanco que nadie está... No, ¿alguien lo está pidiendo? O sea, ¿quién lo está pidiendo? Es que esa es precisamente la gran pregunta, ¿no? Como no hay un estudio de demanda, no sabemos realmente si estos recursos, si estos sistemas se requieren. Sabemos por ejemplo, la ruta México-Querétaro, pues históricamente se ha intentado lanzar este plan de pasajeros varias veces, no se ha logrado. Sabemos que en el Bajío también podría llegar a justificarse, probablemente en esta ruta de México a Veracruz, el tramo de México a Puebla, pues pudiera hacer sentido, pero no tenemos estudios actualizados de demanda que sustenten estas suposiciones, que al día de hoy pues son únicamente eso, suposiciones. Hoy hay medios de transporte que son mucho más competitivos, por ejemplo, los vuelos de bajo costo, el mismo autobús, el automóvil particular, ¿no? Entonces, en realidad no sabemos cuánta gente estaría dispuesta a cambiar estos modos de transporte por un tren de pasajeros, dependiendo obviamente de las condiciones del servicio que se ponga. Claro. Porque si vas a introducir un tren de pasajeros que vaya a 60, 70 kilómetros por hora, pues todavía más difícil, ¿no? Oye, y nada más para cerrar, Benjamín, ¿le costaría a las empresas ferroviarias, o sea, porque el presidente dice, pues si no lo hacen ustedes, lo va a hacer el ejército, y eso, ¿qué le costaría a las empresas? O sea, ¿cuál sería la pérdida ahí para las empresas?
Bueno, si el gobierno no metiera un solo peso, pues las empresas de carga tendrían que invertir en la rehabilitación de la vía para ponerla en condiciones mínimas necesarias para operar un tren de pasajeros, que no son las mismas condiciones de un tren de carga. Tienen que invertir en la rehabilitación de las terminales y en la rehabilitación de las estaciones. Tienen que invertir en sistemas de operación que permitan las ventanas de operación conjunta de carga y pasajeros. En fin, es una inversión importante. Enorme. Ahora, yo lo que yo creo es que si el gobierno está diciendo, si no lo hacen ustedes, lo hago yo, pues claramente el gobierno está dispuesto a invertir en esto, ¿no? Entonces creo que como país nos conviene a pensar en un tipo de asociación público-privada en el que el gobierno, si de todas maneras ya terminó que le va a meter dinero, pues lo haga a través de las empresas ferroviarias que operan estos días. Bueno, pues muy interesante lo que planteas. Vamos a seguir en el tema, Benjamín, y si te parece, pues en cuanto vayamos teniendo un poquito más de claridad, regresamos contigo, pero por lo pronto, gracias. Claro que sí, no, al contrario, muchas gracias a ti, Ana, y a todo tu auditorio. Gracias, linda semana. Benjamín Alemán Castilla, ex titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, con esto que sale hoy, pues allá en el Diario Oficial de la Federación. Las 7:38, corte, regresamos con más. En un momento regresamos.